Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. If we go to the versicle, remember for this week, we continue on Matthew 5:45. And the Lord said to us, that you may be children of your Father in heaven. He causeth his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. This is according to the New International Version, and the value is righteous and unrighteous, righteous and unrighteous. Well, let's see another translation for this versicle according to Bible Hub. For today, we are going to take a look for that contemporary English version. In contemporary English version, we have, then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both good and bad people, and he sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. Okay, this is very interesting because it's something different, or maybe it's a different idea for us according to this versicle. If we make a translation for contemporary English version to Spanish, we are going to say something like this. Then you will be acting like your Father in heaven. Entonces ustedes estarán actuando como su Padre en los cielos. He makes the sun rise on both good and bad people. Él hace salir el sol en ambos, el bueno y las personas buenas y las personas malas. And he sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. Y él envía lluvia para aquellos que hacen lo correcto y para aquellos que hacen lo incorrecto. Ok, esta sería una versión diferente que nos plantea de una manera la misma situación. Habíamos visto otras versiones que la primera parte nos dice, bueno, pruébense a sí mismos, ¿verdad? O esto lo van a hacer para demostrar si son hijos de Dios. Esta lo plantea más bien diciendo que si amamos a los enemigos, pues entonces vamos a estar actuando como el Padre en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que envía la lluvia sobre los que hacen lo correcto y los que hacen lo incorrecto. Es otras palabras, Dios no hace acepción de personas en estas situaciones. De igual manera debe ser nuestro amor, porque Jesús mismo después dijo, para sellar, digamos, esta idea, dice, bueno, ¿y qué tiene o qué hay de más en amar a los que les aman? No hay nada de glorioso ni de premio en eso. En cambio, si amas a alguien que te aborrece, ahí sí hay algo que premiar. Igualmente, aquí estamos viendo que Dios muestra su amor tanto para con el bueno, con el malo, con el que es justo, con el que es injusto, en que no los deja desamparados ni del sol ni de la lluvia. No manda ni la lluvia sobre unos y sobre otros nada, ni que el sol va a salir sobre unos y los otros no. No hace excepción de personas. En otras palabras, Dios ama a todos por igual, sean buenos, sean malos, hagan lo correcto, hagan lo incorrecto, le glorifiquen a él o por el contrario, le nieguen. Well, con eso estaríamos cerrando el versicle para esta semana y vamos a comenzar a trabajar con el material de los 22 Apple Idioms. Ya habíamos visto algunos idioms en la clase de ayer relacionados a las Apple y decíamos, bueno, hay tres razones. We have three reasons for what is too important the Apple for Anglo-Saxon people. Habíamos dicho que para los anglosajones hay tres razones, por lo menos, por las cuales la manzana se vuelve una fruta, digamos, un alimento tan especial. Ya hemos dicho primero porque en esos países la producción de manzanas es muy abundante. Habíamos dicho también de que aparte de que su producción es abundante, es un alimento que de acuerdo a la salud, ¿verdad? O a los expertos en salud, pues es muy bueno para el ser humano. Y habíamos dicho en tercer elemento, pues la parte
que tiene que ver un poco más con la religión, creencias, en términos sobre todo de lo que la Biblia plantea como el fruto prohibido. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar a influenciar el fruto prohibido? Que el mismo Steve Jobs, fundador de Apple, su compañía la nombra así y crea un logotipo basado precisamente en la manzana. Algunos dicen es una referencia a la creencia bíblica de que mordieron la manzana, pero cuando vemos el logo original de Apple Computers, nos damos cuenta que no es, el logo no estaba simbolizando a Adán y Eva, sino que está simbolizando a Isaac Newton, cuando descubrió, gracias a una manzana, sus famosas teorías, ¿verdad? Sobre todo la teoría de la gravedad. Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar a influenciarnos esto de la Apple. De ahí es donde hemos retomado que en el inglés se usan muchas expresiones que tienen que ver con apples. Vamos a ir ahora a la number 13. Esta dice, the apple never falls far from the tree. The apple never falls far from the tree. If we make the translation to Spanish, is something like, la manzana no cae lejos de su árbol o del árbol. Es una expresión, normalmente en español tenemos aquella de tal palo tal astilla, podría aplicar. De hecho, de tal palo tal astilla existe en inglés y sería un equivalente a este. Decir que una manzana no cae lejos del árbol se usa para describir a alguien que se comporta familiar a sus padres o que su forma de ser es muy parecida a los parents, ya sea a mamá o a papá. Tenemos el ejemplo allí que dice, Did you hear that Mark's son also wants to be a doctor? I guess the apple doesn't fall far from the tree. Nos está diciendo alguien, mira, ya oíste que el hijo de Mark, Mark's son, el hijo de Mark, también quiere ser un doctor. O sea, el señor Mark ya es un doctor, pero su hijo dice que también quiere ser un doctor. Entonces dice, I guess. Bueno, supongo que es porque la manzana no cae lejos de el árbol. Aunque aquí hay una variación. Ya habrán notado que este es el idioma, pero esta dice, the apple doesn't. Se utiliza el doesn't porque se está haciendo negada. O sea, es la misma expresión, la manzana nunca cae lejos del árbol, pero en una versión negada. Supongo que la manzana nunca, ¿verdad? O no cae lejos del árbol. El nunca se sustituye por el doesn't en este caso. No podemos decir algo como never doesn't porque estaríamos como redundando en términos de negatividad. Ya sabemos que el never es un adjetivo, perdón, un adverbio de frecuencia que nos indica pues el hecho de con qué usualidad se da algo. Y si usamos never es que nunca se da. En este caso, doesn't sería el que viene a sustituirlo para decir que no cae, más como afirmándolo, en términos de que no es así. Bien, vamos al number 14. As sure as God made little green apples. As sure as God made little green apples. Literalmente, si se traduce, es tan seguro como que Dios hizo las pequeñas manzanas verdes. Es una expresión para decir que hay algo que es inminente que ocurra. A veces en español se usa quizás la expresión tan seguro como que me llamo y uno dice el nombre y su apellido. Para querer dar una expresión de mucha seguridad sobre una ocurrencia o sobre algo que se viene. En este caso, decir, I am as sure as God made little green apples that he is going to get buying that house. Estoy tan seguro como que Dios hace pequeñas manzanas verdes.
Bueno, nuevamente pueden notar de que la parte de las creencias religiosas están muy metidas en muchos idioms, ¿verdad? Y esto equivaldría a incluso a cuando en español a veces la gente dice, mira, te lo juro por esta. ¿Cuál es esa? A saber, algunos dicen que es mamá, que es por mi mamá o por la sagrada, whatever, lo que sea. Pero es una expresión as sure as God made little green apples para decir que estoy bien seguro de que algo va a suceder o que va a ocurrir. Y como está acá, puede aplicarse cuando yo conozco muy bien a una persona y sé cómo va a responder. Hay una, es que ese creo que es más como de un poeta, ¿verdad? Más que una frase, quizás, más que una expresión idiomática, es una frase. ¿Verdad? Un poeta por ahí que dice de que tan seguro como que el cielo es celeste. Más o menos esa sería la idea de esa que acabamos de ver. Vamos a ver la siguiente. Dice, to upset the apple cart. To upset the apple cart. Literalmente, esto es como darle vuelta, ¿verdad? Al carrito de manzanas. Normalmente en, en los mercados, digámoslo de esa manera, suelen apilar las manzanas en carretillas o en carretones, ¿verdad? Así una y van hacia arriba. Aún en los supermercados las vemos así apiladas en los estantes. Entonces, al ocurrir un accidente y al darle vuelta, pues se hace un desastre, ¿verdad? Todas se caen. Entonces, quizás en español es como cuando acá las mamás dicen, ah, no, es que el niño le dio vuelta a la olla de frijoles. No es algo literal, sino que significa que estropeó todo, hizo un reguero. Es el mismo significado para to upset the apple cart. Nos dice el ejemplo, I am not trying to accept the apple cart. ¿Qué sería? Mira, yo no estoy tratando de darle vuelta al carretón de las manzanas. Eso sería lo literal. Pero, ¿qué significa? Bueno, aplicándolo sería, mira, yo no estoy tratando de estropear las cosas. Yo no estoy tratando de arruinar los planes. Y dice, I just can't do it on Tuesday. Could we do it another day? Es solo que no puedo hacer eso el martes. ¿Podemos hacerlo otro día? Entonces, ¿qué sería eso de trying to accept the apple cart? Intentar darle vuelta a la olla de frijoles sería como la expresión, ¿verdad? Yo no estoy intentando darle vuelta a la olla de frijoles. ¿Qué significa? Estropear las cosas, arruinar los planes. Entonces, en inglés se usa con apple cart, que es el carrito de manzanas. Así lo podríamos traducir, el carretón donde hay manzanas. Vamos a esta y esta sí existe en español, así como está en inglés, así se dice en español. Apple of Discord, la manzana de la discordia, así la traduciríamos, la manzana de la discordia. Esto puede ser something, puede ser algo o alguien, puede ser algo o alguien que hace que pues las cosas vayan mal. Aquí nos dice causes unhappiness, que causa el no haber alegría o que hay un momento, digamos, agrio, ¿verdad? No muy, muy bueno. En cierta manera, The Apple of Discord se podría asemejar a lo de el bad egg, ¿verdad? Un poco a lo del huevo podrido, ¿verdad? Es decir, la manzana de la discordia es por lo que nos peleamos. What seemed to be the apple of discord here? Why aren't you two getting along? Llega, digamos que están dos hermanos peleándose, llega papá y le dice, what seemed to be the apple of discord here? Bueno, ¿y qué es la manzana de la discordia aquí? ¿O qué parece que hay una manzana de la discordia por acá? Digamos que están peleando los hermanos por un juguete. Entonces le dice, why aren't you two getting along? ¿Por qué no se están llevando bien? Getting along es llevarse bien entre dos personas. Entonces, por algo se están peleando y ese es el apple of discord, manzana de la discordia.
Vamos a una más. La number 17 es Apple Polisher. Apple Polisher. Literalmente es un pulidor de manzanas. O sea, alguien que está limpiando y puliendo las manzanas. El meaning is a flutterer. What is a flutterer? Bueno, un flutterer es un adulador. Eso es un flat, to flat, hasta acá. To flat es adular. Cuando decimos flutterer es el adulador. Es toda aquella persona que le gusta, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay personas que les gusta darnos cumplidos, pero bien dicen por ahí que con los cumplidos no hay que creérselo siempre, ¿verdad? Es decir, el cumplido como puede ser sincero, puede ser no sincero. Cuando un cumplido es no sincero, es un flatterer el que nos lo está diciendo. Es una persona que le gusta adular, quedar bien con alguien, darle palabras bonitas. Nosotros aquí en El Salvador usamos la expresión, le gusta darle paja a la gente. Bien. Y ojo con eso, porque esa es una expresión idiomática muy nuestra. De darle paja es mentirle, decirle cosas que no son ciertas. La adulación es una mentira, se dice por ahí, muy refinada. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, las manzanas, las apple, no necesitan ser pulidas. Ya tienen su brillo, o sea, ya su cáscara, ya Dios la dotó de esa brillantez que llama la atención cuando uno la observa. Entonces, ¿para qué pulir una manzana? No es necesario. Es algo que se hace sobremanera, o sea, es algo completamente falso. De ahí viene la situación esto de Apple Polisher. Quizás nosotros tenemos algunos de estos idioms un poquito más pesados que se pueden aplicar a personas que son aduladoras. Por ejemplo, en los ambientes escolares se vuelve muy común hablar del que es yoyo, del que es yoyo con el profesor, el que es yoyo con el director. Sabemos que el yoyo es el que anda siempre adulándolo o queriéndole hacer favores para ganarse a alguien o incluso al jefe en la oficina. Nosotros también les decimos a estos, bueno, en otros países quizás les dicen los chupamedias o lamemedias o lamebotas. Cualquiera de esas expresiones aplica. Todo tiene que ver con lo mismo. Y hay una más fuerte que tiene que ver también con el verbo lamer, pero otra parte, que es todavía más grosera, pero no vamos a decirla ahorita en clase. Pero usted ya tendrá una idea de qué se refiere al escuchar eso de lamemedias, lamebotas o chupamedias. Bueno, todo eso sería igual a un Apple Polisher. Pero como pueden ver, quizás el idioma en inglés es bastante formal, no roza en la informalidad. Dice, James is always quick to help out of the bus with any little thing. What an apple polisher. Están burlando de James, dice. El James siempre anda ahí rapidito, ¿verdad? Anda presto a ayudar rápido al jefe con cualquier cosita pequeña. Sí que es un lustrador, podríamos decir, o un pulidor de manzanas. Sabemos que se refiere a eso, ¿verdad? Es algo innecesario pulir o lustrar una manzana. Ok, vamos con uno más. El number 18, el número 18, nos habla de second bite of the apple. Second bite of the apple. La segunda mordida a la manzana. ¿Se acuerdan que en un ejercicio habíamos visto que este idioma también se puede hacer con the cherries, con las cerezas? O sea, se puede usar una segunda mordida a la manzana o una segunda mordida a la cereza. Las dos formas se aplican, ya sea que hablemos de apple o de cherries, es lo mismo. Darle una segunda mordida a una manzana es darle a alguien una segunda oportunidad para que corrija lo que hizo mal y hoy lo haga bien. Second bite of the apple significaría eso. En el ejemplo dice, Jerry's first attempt at welding was a bust. Jim decided to give him a second bite of the apple.
but this time he was going to show him exactly how to do it. Bueno, el Jerry está aprendiendo a welding. Welding es soldar, soldadura de hierro, ¿verdad? Entonces, dice que la primera prueba, la primera experiencia que tuvo Jerry fue un total fracaso. ¿Eh? Y que el jefe de Jerry, que tiene que ser Jim, decidió darle una segunda mordida a la manzana. ¿Qué es eso? Darle otra oportunidad. A second chance or a second opportunity to Jerry's. Una segunda oportunidad a Jerry. Pero dice, but this time he was going to show. Pero esta vez va a enseñarle exactamente cómo hacerlo. O sea, quizás el jefe ya, el Jerry dijo, sí, yo sé soldar. Y el jefe dijo, vaya, soldar que yo. Pero realmente no sabía soldar. Y fue la primera vez que lo iba a practicar. Entonces, a second bite of the apple es una segunda mordida a la manzana, darle a alguien una segunda oportunidad, a second chance. Bien, vamos al 19. Dice, to trade off the orchard for an apple. To trade off the orchard for an apple. Use it to describe a person who instead of looking at the big picture is overly concerned about the small important details. Bueno, esto es como intercambiar, o como hacer un trato por una manzana. Lo que significa este idioma es que no nos damos cuenta a veces quizás de que hay cosas más grandes detrás de las apariencias y que normalmente nos fijamos quizás en los detalles menos importantes, ¿verdad? Y no vemos o nos fijamos en las grandes cosas, en los detalles más grandes, pero no le damos importancia a los detalles pequeños. Entonces, esto en español podríamos asemejarlo quizás a cuando las abuelitas a veces nos decían, ¿verdad? De que había que ponerle ojo a los detalles. Algo así vendría siendo quizás la aplicación que le podríamos dar en español. Hay que ponerle ojo a los detalles. ¿Qué significa? Que hay cosas pequeñas que pueden ser muy importantes. Dice el ejemplo, I know you are not happy about the advertisement. Sé que no estás feliz con los anuncios que estamos publicando, dice alguien. But don't trade off the orchard for an apple. Try to look the bigger picture. Pero no le pongas atención a las cosas más pequeñas. Hay que ver las cosas grandes en grandes. Bueno, vamos con los últimos. Ya con estos vamos a finalizar. Y es The Big Apple. Esta no es una expresión idiomática, es más bien un nombre. Y es para referirse a New York City. La ciudad de Nueva York se le conoce como la Gran Manzana, Big Apple. De hecho, así se suele traducir en muchas películas. Cuando se va a hablar de esa ciudad, se dice, la Gran Manzana, New York City, the Big Apple. Dice el ejemplo, I'm so excited to visit the Big Apple this summer. Estoy muy emocionado de visitar la Gran Manzana este verano. Entonces ya sabemos que esta Big Apple es New York City. Y ojo con este idioma, que cuando se escribe se pone con letras mayúsculas porque hace alusión a New York. Well, number 21. El número 21 nos dice a wise apple. A wise apple. Wise viene de sabio. Entonces, una manzana sabia sería esta traducción, a wise apple, una manzana sabia. It's a person who has the reputation of being sarcastic. Curiosamente, esta no es como la Smart Apple. Ya decíamos que la Smart Apple es alguien muy inteligente. Pero en este caso, un wise apple, aunque cuando oímos una manzana sabia, creeríamos que pues es alguien muy sabio, muy inteligente. Pero no es de esa forma. De hecho, el idiom nos haría una referencia que esto es puro sarcasmo. Y de hecho se le aplica a alguien que es un tanto sarcástico. Ahora,
Normalmente, cuando los sarcasmos son muy buenos, suele decirse que una persona sarcástica es una persona muy inteligente también. Entonces, en ese sentido, se puede asemejar un poco a lo de Smart Apple. Tiene esa situación, ¿verdad? De que puede ser alguien que, o sea, cuando decimos que alguien es sarcástico, no necesariamente significa que es alguien gracioso. Al contrario, podría ser una persona muy seria y que usa el sarcasmo como un método de flagelo de alguna persona que él considera, digamos, menos inteligente que él. En el ejemplo dice, John really knows how to get on my nerves. Dice alguien, mira, el John de verdad que sabe cómo ponerme nervioso. He always has something smart to say. Ese hombre siempre tiene algo inteligente que decir. He is such a wise apple. Él es una manzana sabia. Entonces, ¿por qué la pone nerviosa? No porque tenga algo inteligente que decir, sino porque sabe que va a ser sarcástico con él o con ella y que dentro de ese sarcasmo, pues lo pone nervioso porque no sabe con qué le va a salir. Es como cuando tenemos o conocemos a alguien, ¿verdad? Que le tenemos como cierto pánico porque ya nos ha achicado, como decimos nosotros aquí en El Salvador. Es decir, ya nos ha hecho pasar una vergüenza con algo que nos ha dicho. Normalmente estas wise apple o estas personas son muy ácidas, diríamos, en una expresión en español. ¿Qué significa ser ácido? Bueno, que es una persona que se fija muy bien y sabe, como decimos acá, apretar por donde duele o decirnos cosas que son verdad y no las podemos negar. Bien. Bien, vamos a la última, que es el 22. Con esto terminamos el material de las 22 Apple idioms. Nos dice, a bad rotten apple spoils the whole bunch. Este tiene varias versiones. Se puede decir a bad o a rotten. Son cambios. Se puede decir bunch, bushel o barrel. Dependiendo cómo la traduzcamos, pues nos va a salir de diferentes maneras. Porque bad es mala. A bad apple, una manzana mala, spoils, que es arruinar algo. De ahí viene lo de spoilers, ¿verdad? Cuando nos dicen de las movies y que nos dicen te voy a spoilear o te voy a dar spoiler, significa que te voy a arruinar la película porque te voy a dar datos que salen allí y que ya no les vas a hallar gracia cuando la veas. Entonces, a bad apple spoil, una mala manzana arruina the wall. Y aquí bunch es un montón. Bushel también es un montón y barrel es un barril. Entonces, en general, ese es como cuando en español decimos, quizás más que mala es rotten. Rotten apple, una rotten apple es podrida. Una manzana podrida arruina toda la cesta o arruina el resto de manzanas o un puñado de manzanas. Una manzana podrida arruina una cesta. Es igual en español, ¿verdad? Se usa eso, ¿verdad? Una manzana podrida termina arruinando a los demás. Es un bad things will ruin everything. Una cosa mala puede arruinarlo todo. O one negative person could affect the entire group. Una persona muy negativa puede afectar a un grupo entero. Esta se puede asemejar bastante al bad egg. La diferencia entre el bad egg y digamos la bad apple o la rotten apple es que el bad egg él solito busca meterse en problemas, pero este no. Esta es una persona que contamina al resto y que los hace comportarse mal. Entonces, tendríamos acá un ejemplo. Dice, ever since Billy has been hanging around Tommy, he has changed. He is different. I guess a rotten apple spoiled the whole bunch. Esto se aplica también a aquella de el que anda entre la miel, algo se le pega, o el de las malas compañías, ¿verdad? Terminan corrompiendo las buenas costumbres.
también serían idioms que estarían en el mismo rango para referirse a que nos juntamos o alguien se junta con una persona que no es muy buena, que hace cosas indebidas y entonces termina el otro haciendo las mismas cosas. Dice, desde que Billy ha estado saliendo, ¿verdad? Con Tommy o frecuentando a Tommy, ha cambiado, él está diferente, dice. Supongo que una manzana podrida arruina el bunch. Bunch es un montón, ¿verdad? El bunch se utiliza mucho en el inglés norteamericano, es para referirse para un montón de cosas. En este caso sería como decir, bueno, arruina el montón de manzanas. Aunque aquí no son muchas, solo es uno y uno, porque están hablando de la relación de Billy y Tommy. En este caso, ¿verdad? Estaríamos diciendo que Tommy es la rotten apple, es esa manzana podrida que está haciendo que Billy se comporte mal. Well, that's all. Con eso terminamos entonces lo que vendría siendo estos 22 que nos servían para complementar el tema de los idioms. Claro, hay muchos más idioms. Es increíble la cantidad de topics que podemos encontrar. Hay idioms de los colores, hay idioms de los animales, hay idioms de las food, hay idioms de las drinkings. Casi todo lo que nos rodea genera expresiones idiomáticas. Y hemos tratado de ver en este módulo, pues, las más comunes, las más frecuentes, su significado y saber que no todas se deben de interpretar literalmente. Ya hemos dicho que la mayoría de estas debemos de interpretarlas, bueno, hay unas que sí son literales y hay otras que no, por lo cual debemos conocer su significado. Se usan mucho en la vida diaria y por eso hemos ido equiparándolas al español, para tener esa idea de que existen equivalentes entre inglés y español y hay otras que no las podemos traducir directamente a una versión nuestra o no las podemos hacer casar solamente entendiéndolas en el idioma. Well, that's gonna be all for today. Con eso terminamos el día de ahora, recordándoles que a partir de today quedamos en Vacation Mode On. Quedamos en nuestras vacaciones y nos estamos viendo hasta lo que vendría siendo la próxima semana a partir del Monday, a partir del lunes, reiniciamos actividades. Have a happy holidays, everybody. I wish you for you the best and may God bless you. Goodbye. Bye, Bye, teacher. teacher. Thank you.